5, 4, 3, 2. Bienvenidos sean todos ustedes a este su lugar no tan seguro llamado El Rincón de las Pesadillas. Me presento, mi nombre es Jesús Hernández y como cada miércoles seré quien esté a cargo de dar lectura a todo tipo de libros de terror, de suspenso, de asesinos seriales, teorías conspiranoicas, psicología criminal y todo aquello escabroso a lo cual la mente humana tiene acceso. Como algunos ya saben y como algunos se han dado cita previamente, estamos dando lectura a el libro llamado Si te gusta la oscuridad, autoría del maestro del terror Stephen King. En esta ocasión vamos a dar lectura a uno de los relatos más largos, si bien eh, no es tan terrorífico en sí, sí habla de cosas un poco fuera de este mundo y también el final me parece un tanto peculiar, distinto a los demás que he leído de este libro, el cual, repito una vez más, no es tan escabroso, no es tan terrorífico, no genera tanto miedo, pero sí, en lo personal, me dejó un vacío al leer las últimas líneas de este cuento. Dicho relato se llama Dos cabrones con talento y, como lo había mencionado ya en el episodio antepasado, van a ser capítulos o van a ser, perdón, van a ser relatos que voy a estar dando lectura en dos o hasta tres capítulos. Este abarca un poco más de 90 páginas, entonces voy a tratar de hacerlo lo más mm, compacto posible para poder hacerlo en dos entregas, como el previo que dimos lectura, que fue El Hombre Respuesta. Sin embargo, El Hombre Respuesta era de 70 páginas, este me parece que son de 95 y algunas personas me habían pedido leer el de Serpientes de Cascabel, sin embargo ese lleva más allá de 100 páginas, por lo cual ese lo estoy dejando al final y ese lo más probable es que sean en tres episodios distintos. Sin embargo, bueno, vamos a darnos un poco de prisa para iniciar el relato. Vamos a comenzar a hacer las menciones, como ya en otros capítulos lo hemos hecho, a las personas que hacen comentarios, llevan a cabo interacciones, ya sea mediante su comentario, un like, el compartir el video, los nuevos suscriptores. Les recuerdo también en comentarios está el teléfono del Rincón de las Pesadillas para WhatsApp y también está el correo por si gustan tener una comunicación un poco más estrecha. Ahí podemos platicar respecto a recomendaciones de libros, alguna sugerencia, incluso si tienen algún relato de su autoría que gusten que compartamos aquí o alguno que quieran que yo lea o bien alguna vivencia propia, algo sobrenatural, también les agradecería que me la hagan llegar al correo para estarle dando lectura en este su espacio. Eh, También bueno, les quiero mostrar lo que son los tres libros, que son tres opciones para, terminando este, continuar con lo que sería, llamémoslo, segunda temporada o segundo libro de relatos cortos. Hasta el momento las opciones son El Bazar de los Malos Sueños, este en particular ya lo leí, está La Sangre Manda, que esta opción me recomendó Xochitl Rentería. Bueno, a ella le gustaría que continuáramos con este. Y la tercera es otra recomendación que en lo personal no lo he leído y justo lo acabo de comprar hace un par de días en la librería de Alfarabía en Durango Capital. No es comercial, no me pagan mención, pero en particular muchos de los libros que he adquirido me gusta comprarlos ahí o encargarlos con ellos. Bien, entonces estas son las tres opciones. Les agradecería también que me hicieran presente en sus comentarios cuál de estos tres les gustaría que leyera: El Bazar de los Malos Sueños, La Sangre Manda o El Umbral de la Noche. Hasta el momento hay opiniones divididas entre La Sangre Manda y El Umbral de la Noche. Entonces les agradezco y les comento nuevamente que me hagan saber cuál de estos les gustaría que fuera el siguiente libro. Entonces, bueno,
me estoy enrollando mucho, probablemente sí vayamos a tener tres entregas de este penúltimo relato. Voy a pasar ahora sí a las menciones. La primera mención es para Fabián Morales 2652, que nos comenta, por fin llegó el miércoles para disfrutar otro relato. Gracias por tu esfuerzo y tiempo. Aplausos. De nuevo, excelente relato. Saludos desde Chicago. Muchísimas gracias, Fabián. Qué bueno que te está gustando este contenido y sí, lleva un poco de esfuerzo, un tanto de dedicación y sobre todo mucha pasión por la lectura y por compartir todo esto que es mi colección privada con ustedes. Eh, Saludos hasta Chicago desde Durango, México. Espero que te encuentres excelentemente bien y espero que te estremezcas con el siguiente relato. La siguiente mención sería para precisamente quien les mencionaba hace un momento, Xochitl Rentería 8230, quien comenta, excelente, como cada semana aquí presente, yo ya leí el de la sangre manda y los relatos son buenos. Este que estás leyendo, que en este caso es Si te gusta la oscuridad, actualmente no lo he leído, pero me ha gustado mucho. El umbral de la noche tampoco lo he leído, pero hay comentarios muy buenos. Entonces, mi opinión sería que siguieras con La sangre manda, en lo que lees El umbral de la noche. Jejeje. Saludos. Claro que sí, también es buena opción, les comento La sangre manda. Actualmente también me gustaría hacerles la recomendación. Estoy leyendo Misery de Stephen King. A ver si no me tapo un poco. Este es el que estoy leyendo actualmente. Ya estoy a, me parece, 80 páginas de terminarlo. Es muy, muy bueno el libro. Me ha mantenido tenso en la mayoría de sus páginas. Son pocos los libros que considero que me han mantenido así. Ahorita se me vienen a la mente, un ejemplo claro es el de Rabia, también de Stephen King, buenísimo. Son libros que, a pesar de que no son muy extensos, el contenido te mantiene pegado a cada una de sus páginas, queriendo saber más y al mismo tiempo cuestionándote si verdaderamente puedes continuar leyendo ese tipo de sucesos tan descriptivos, tan explícitos, tan ah, impactantes que pudiera vivir una persona. Eh, bueno, este es el que, como les comento, estoy leyendo. Muy seguramente terminando este, que espero terminarlo en un par de días, continuar con El umbral de la noche. Bien, vamos a pasar al tercer comentario, tercer y último, que es de Emanuel González 5277, quien es una persona que está constantemente haciendo comentarios, interactuando en cada uno de los episodios que hemos ido subiendo. Muchísimas gracias, Emanuel. Dice, después de 3 semanas de trabajo, por fin me puedo poner al corriente. Aún así, sigo recomendando tu canal y seguimos apoyándote, aunque no esté aquí. Espero que sigas adelante. Espero con ansias el de Rattlesnakes. Como les comentaba, en particular ahí platicamos un poco, Emanuel y yo. Sí, sé que te había dicho que iba a continuar con ese, que ese iba a ser el siguiente capítulo, pero como les comentaba al inicio, es muy, muy extenso, por lo cual me gustaría dejarlo para el final. Si de por sí ahorita ya llevamos más de 10 minutos de interacción, me parece, ahora todavía falta comenzar a iniciar el relato. Qué bueno que estás de vuelta. Entiendo que muchas veces uno tiene ocupaciones, trabajo, familia, pareja, todo tipo de situaciones, pero qué bueno que te estés actualizando y sobre todo el apoyo que me estás brindando. Gracias por tus recomendaciones. Espero eh, cubrir con estas expectativas que si bien lo hago con mucho gusto, para mí esto es eh, algo que me divierte. También es bien recibido el saber que les está gustando. Entonces, ahora sí, ya vamos de lleno a leer el relato llamado Dos cabrones con talento. Básicamente habla de dos amigos que se conocen desde la infancia y al llegar lo que es el declive de su vida, para este entonces ya son muy exitosos. Uno es un escritor prolífero, pudiéramos pensar que Stephen King está hablando de Stephen King, y bien su otro, la otra persona, o bien su amigo, es un pintor bastante reconocido a nivel mundial. Ambos con fama muy notable.
y sin embargo son dos personas que vienen de cuna humilde y de un pueblo casi desconocido. Entonces, ya no nos enredemos más y vamos a pasar entonces a dar lectura a Dos cabrones con talento. No sin antes recordarles echar un vistazo a sus espaldas, pues las pesadillas se esconden en cualquier rincón. Iniciemos. Dos cabrones con talento. Mi padre, mi famoso padre, murió en 2023. A los 90 años, 2 años antes de su fallecimiento, recibió un email de una periodista freelance llamada Ruth Crawford, en el que le pedía una entrevista. Se lo leí, como hacía con toda su correspondencia personal y profesional, porque para entonces él había renunciado a los dispositivos electrónicos, primero el ordenador de sobremesa, después el portátil y por último su querido móvil. Conservó bien la vista hasta el final, pero decía que fijar la mirada en la pantalla del iPhone producía dolor de cabeza. En la recepción posterior al funeral, el Dr. Goodwin me comentó que era posible que mi padre hubiera sufrido varios mini derrames cerebrales antes del grande, más o menos cuando renunció a su teléfono. Debió de ser 5 o 6 años antes de su muerte. Me jubilé anticipadamente de mi cargo de superintendente escolar del condado de Castle y pasé a trabajar para mi padre a jornada completa. Había mucho que hacer, él tenía un sistema, pero las tareas de ésta recaían en mí por la noche y los fines de semana. Por la mañana lo ayudaba a vestirse y por la noche a desvestirse. Cocinaba yo casi siempre y limpiaba a mi padre cuando alguna que otra vez en plena noche no conseguía llegar al cuarto de baño a tiempo y se lo hacía encima. También contaba con la ayuda de un encargado de mantenimiento, pero para entonces Jimmy Griggs también iba ya para los 80, así que acabé ocupándome yo de los quehaceres para los que Jimmy no daba abasto. Desde cubrir con mantillo los preciados arriates de flores de mi padre hasta desatascar los desagües cuando era necesario. Nunca nos planteamos la posibilidad de una vivienda tutelada, pese a que desde luego mi padre habría podido permitírselo. Después de una docena de mega best sellers a lo largo de 40 años, su situación económica era más que holgada. El último de sus amenos mamotretos, Donatart New York Times, se publicó cuando mi padre tenía 82 años. Él se sometió a la obligada ronda de entrevistas, posó para las obligadas fotografías y después anunció que se retiraba. Ante la prensa, lo hizo con deferencia, recurriendo a su característico humor. Ante mí, dijo, por fin se acabaron las chorradas, gracias a Dios. Salvo por la entrevista informal junto a la cerca de estacas que concedió a Ruth Crawford. Nunca volvió a hacer declaraciones públicas, se lo pidieron muchas veces y siempre se negó. Sostenía que ya había dicho todo lo que tenía que decir e incluso alguna que otra cosa que quizá debería haberse callado. Si concedes demasiadas entrevistas, me dijo una vez, estás abocado a meter la pata en 1 o 2 ocasiones. Esas son las citas que perduran, y cuanto más viejo te haces, más probable es que ocurra. Aún así, sus libros continuaron vendiéndose, de modo que su actividad profesional prosiguió. Yo estudiaba con él las renovaciones de los contratos, las ideas para el diseño de portadas y alguna que otra opción para el cine o la televisión. Y comencé a leerle diligentemente todas las propuestas de entrevista a partir del momento en que ya no era capaz de leerlas él mismo. Siempre decía que no, y la propuesta de Ruth Crawford no fue una excepción. Dale la respuesta de costumbre, Mark. Me siento muy halagado por su petición, pero no gracias. Sin embargo, vaciló, porque esta era un poco distinta. Crawford quería escribir un artículo sobre mi padre y su amigo de toda la vida, David Butch Laverdiere, que había muerto en 2019. Mi padre y yo fuimos a su funeral en la costa oeste, a bordo de un Gulfstream alquilado. Mi padre fue siempre comedido con el dinero, no tacaño, pero sí comedido, y el exorbitante gasto de aquel viaje de ida y vuelta decía mucho sobre sus sentimientos por el hombre a quien en la infancia yo llamaba Tío Butch, pese a que no se veían en persona desde hacía 10 años o más.
Esos sentimientos seguían siendo profundos. Pidieron a mi padre que pronunciara unas palabras en el funeral. Yo pensé que no accedería. Su rechazo a la atención pública no se limitaba a las entrevistas, sino que se extendía en todas direcciones. Pero accedió. No subió al podio. Con la ayuda de su bastón, se puso en pie ahí donde estaba. Siempre fue buen orador, y eso no cambió con la edad. Butch y yo de niños, antes de la Segunda Guerra Mundial, fuimos a un colegio con una sola aula. Nos criamos en un pueblo donde las calles estaban sin asfaltar y no había un solo semáforo. Ahí nos dedicamos a arreglar coches, a remendarlos, practicamos deportes y acabamos siendo entrenadores. De mayores, participamos en la vida política del pueblo y nos ocupamos del mantenimiento del basurero. Dos tareas muy afines, ahora que lo pienso. Íbamos a cazar y a pescar. Apagábamos incendios en los pastizales en verano y limpiábamos las calles de nieve en invierno, con lo que nos llevábamos por delante no pocos buzones. Yo conocía a Butch cuando nadie conocía aún su nombre, ni el mío, más allá de un radio de 30 kilómetros a la redonda. Debería haber venido a verlo en estos últimos años, pero mis asuntos me tenían muy atareado. Pensaba, hay tiempo, es lo que siempre pensamos, supongo. Un día el tiempo se acaba. Butch era un artista excelente, pero era también un buen hombre, lo que, en mi opinión, es más importante. Puede que aquí algunos no lo piensen, y da igual. La cuestión es que yo siempre pude contar con él y él siempre pudo contar conmigo. Se interrumpió y pensativo, bajó la cabeza. En mi pueblo, en Maine, usamos una expresión para referirnos a esa clase de amistad. Nos guardábamos el uno al otro. Así era, y eso incluía guardar secretos. Ruth Crawford tenía un sólido dossier de recortes de prensa, lo comprobé. Había publicado artículos, sobre todo semblanzas de personalidad, en 10 o 12 medios, muchos locales o regionales, pero algunos a nivel nacional, incluido un reportaje sobre la atrasada localidad de Derry en el New Yorker. En cuanto a Laird, Carmody y Dave Laverdiere, me pareció que tenía un elemento con gancho en el que basar la historia propuesta. Había tratado su tesis de refilón en artículos sobre mi padre o el tío Butch, pero quería profundizar en el tema. Dos hombres del mismo pueblecito de Maine que habían alcanzado la fama, en dos ámbitos distintos de la actividad cultural. Además, no solo eso, sino que Carmody y Laverdiere habían conseguido la fama ya pasados los 40, una edad a la que la mayoría de los hombres y las mujeres han desistido de las ambiciones de la juventud, edad en la que, como le expresó mi padre en una ocasión, se ha labrado ya una rutina y se dedican a alimentarla. Ruth deseaba explorar cómo se había dado una coincidencia tan improbable, en el supuesto de que fuera una coincidencia. ¿Tiene que haber un motivo?, preguntó mi padre cuando terminé de leerle la carta de la señorita Crawford. ¿Es eso lo que da a entender? Imagino que no ha oído hablar de los hermanos gemelos que ganaron grandes sumas de dinero en las loterías de sus respectivos estados el mismo día. Bueno, puede que eso no fuera totalmente una coincidencia, dije, en el supuesto, claro, de que no acabes de sacarte esa historia de la manga ahora mismo. Le dejé tiempo para añadir algún comentario, pero se limitó a esbozar una sonrisa que podría haber significado cualquier cosa, o nada. Así que insistí. Es decir, esos dos gemelos podrían haberse criado en una casa donde se diese gran importancia al juego. En tal caso, sería un poco menos improbable, ¿no? Además, ¿qué me dices de todos los billetes de lotería que compraron y salieron perdedores? No acabo de entender tu razonamiento, Mark, dijo mi padre, aún con la sonrisa en los labios. ¿Lo hay al menos? Es sencillamente que entiendo el interés de esa mujer en explorar el hecho de que Dave y tú salieras de un rincón perdido y alcanzaras el éxito en la madurez de la vida. Alcé las manos junto a la cabeza como si enmarcara titular. ¿Podría ser el destino? Mi padre se detuvo a pensar, frotándose con una mano el asomo de barba blanca a un lado del rostro, surcado de profundas arrugas. Llegué incluso a creer que estaba a punto de cambiar de idea y acceder. Entonces
negó con la cabeza. Escríbele una de esas cartas amables tuyas. Dile que paso y deséale suerte en sus futuras empresas. Y eso hice, aunque algo en la expresión de mi padre se me quedó grabado. Era la expresión de un hombre que podía decir mucho sobre cómo su amigo Butch y él lograron fama y fortuna. Pero prefería no hacerlo. Prefería, de hecho, guardárselo. Puede que Ruth Crawford se llevara una decepción por la negativa de mi padre a la entrevista, pero no abandonó el proyecto. Tampoco lo abandonó cuando yo mismo me negué a que me entrevistara, aduciendo que a mi padre no le gustaría que accediera después de que hubiese rehusado él. Y además, lo único que yo sabía era que a mi padre siempre le había gustado la narrativa. Leía mucho. No iba a ningún sitio sin un libro en rústica metido en el bolsillo trasero del pantalón. Me contaba unos cuentos maravillosos al acostarme, y a veces los escribía en cuadernos de espiral. Y en cuanto al tío Butch, pintó un mural en mi habitación. Niños que jugaban a la pelota, niños que atrapaban luciérnagas, niños con cañas de pescar. Ruth quería verlo, claro, pero cuando crecí y dejé atrás esas puerilidades, todo eso quedó debajo de una mano de pintura. En la época en que primero mi padre y después el tío Butch despegaron como cohetes, yo estudiaba en la Universidad de Maine para licenciarme en educación avanzada, porque, según una vieja falacia, aquellos que no sirven para algo dan clases, y aquellos que no sirven para dar clases, dan clases a los maestros. El éxito de mi padre y su mejor amigo, le dije, fue una sorpresa para mí en igual medida que para cualquier otro vecino del pueblo. Según otra vieja falacia, de Nazaret no puede salir nada bueno. Así se lo expliqué a la señorita Crawford en una carta, porque me sabía mal, hasta cierto punto, no concederle la entrevista. Le decía también que sin duda ellos dos tenían sus sueños, igual que la mayoría de los hombres, y como la mayoría de los hombres, mantenían en secreto esos sueños. Yo había dado por sentado que los cuentos de mi padre y las alegres pinturas del tío Butch eran solo pasatiempos, como hacer tallas de madera o tocar la guitarra, hasta que empezó a entrar el dinero. Escribí eso en el ordenador y luego, tras imprimirlo, añadí a mano una postdata. Y bravo por ellos. 27 pueblos constituyen el condado de Castle. Castle Rock es el más grande. Gates Falls es el segundo en tamaño. Harlow, donde me crié, hijo de Laird y Sheila Carmody, no se encuentra ni entre los 10 primeros. No obstante, ha crecido considerablemente desde que yo era pequeño, y a veces mi padre, que también pasó toda su vida en Harlow, decía que apenas lo reconocía. Asistió a un colegio de una sola aula. Yo fui a uno de 4 aulas, 2 cursos por aula. Ahora hay un colegio de 8 aulas con un sistema geotérmico de calefacción y refrigeración. Cuando mi padre era niño, en el pueblo no había ninguna calle asfaltada, excepto la carretera 9, que iba a Portland. Cuando yo llegué al mundo, ya solo eran de tierra Deepwood y Methodist Road. Hoy día se han pavimentado todas. En los años 60 había únicamente una tienda, Brownies, donde los viejos se sentaban alrededor de un barril de pepinillos en vinagre auténtico. Ahora hay 2 o 3, y una especie de zona centro, si se quiere llamarlo así, en Quaker Hill Road. Contamos con una pizzería, 2 salones de belleza y, aunque cueste creerlo, un salón de manicura que parece ir viento en popa. Pero no hay instituto, eso no ha cambiado. Los chicos de Harlow tienen 3 opciones: el instituto de Castle Rock, el instituto de Gates Falls o la escuela secundaria de Mountain View, conocida más comúnmente como la Academia de los Curas. Aquí somos un atajo de pueblerinos. Vamos en camioneta, escuchamos country, bebemos carajillos, somos paletos republicanos del culo del mundo. No hay gran cosa por la que merezcamos ser recomendados. Aparte de los 2 hombres que salieron de aquí, mi padre y su amigo Butch Laverdiere, 2 cabrones con talento. Como dijo mi padre durante su breve conversación con Ruth Crawford junto a la acera. ¿Tus padres se pasaron ahí toda su vida?, podría preguntar un urbanista. Y después, ¿tú te pasaste ahí toda tu vida? ¿Estás mal de la cabeza o qué? Pues no. Robert Frost dijo que el hogar es el sitio en el que, cuando vas, tienen que acogerte. También es el sitio donde empezaste y, si te cuentas entre los afortunados, donde terminas. Butch murió en Seattle, un extraño en tierra extraña.
Quizá a él le parecía bien, pero no puedo por menos que preguntarme si al final no habría preferido una pequeña calle de tierra y la zona a orillas del lago conocida como Bosque de los 50 kilómetros. Aunque la mayor parte de las indagaciones de Ruth Crawford, su investigación, por llamarlo así, se centraron en Harlow, donde se criaron sus sujetos de estudio, en el pueblo no hay moteles, ni siquiera una pensión, así que su base de operaciones fue un motel en Gateway de Castle Rock, en Harlow. Sí hay, de hecho, una residencia de la tercera edad, donde Ruth entrevistó a un tal Alden Tutaker, compañero de colegio de mi padre y amigo suyo. Fue Alden quien le contó el origen del apodo de Dave. Este siempre llevaba en el bolsillo de atrás un tubo de cera para el cabello de la marca Lucky Tiger Botch, que se aplicaba con frecuencia para que el pelo, cortado a cepillo, le quedara levantado por delante. Llevó el cabello, el poco que tenía, así toda su vida. Se convirtió en uno de sus rasgos característicos, a saber si, después de hacerse famoso, aún usaba cera Botch. Ni siquiera sé si todavía la fabrican. Ya solían andar juntos en la escuela, le contó Alden. No eran más que un par de chicos a los que les gustaba pescar y salir de casa con sus padres. Crecieron en un entorno en el que se trabajaba mucho y no esperaban otra cosa. Es posible que hable usted con hombres de mi edad que le dirán que esos chicos iban a llegar lejos. Pero yo no me cuento entre ellos. Eran tipos normales y corrientes, hasta que dejaron de serlo. Laird y Butch fueron al instituto de Gates Falls. Los metieron en lo que entonces llamaban cursos de educación general, dirigidos a chicos que no tenían previsto ir a la universidad. Nadie salió y dijo que les faltara inteligencia para eso, simplemente se dio por sentado. Tenían asignaturas como matemáticas para el día a día y lenguaje comercial, cuyo libro de texto dedicaba varias páginas a explicar, con diagramas incluidos, cómo se plegaba correctamente una carta comercial. Pasaban mucho tiempo en el taller de carpintería y el taller de mecánica. Los dos jugaban al fútbol y al baloncesto, aunque mi padre chupaba mucho banquillo. Los dos acabaron con una nota media de bien y se graduaron juntos el 8 de junio de 1951. Dave Laverdiere se fue a trabajar con su padre, fontanero. Laird Carmody y su padre arreglaban coches en la granja de la familia y los vendían en el concesionario Peewees de Gates Falls. Tenían también un puesto de fruta en Portland Road que generaba un buen dinero. El tío Butch y su padre no se llevaban muy bien y al final Dave se independizó y se dedicó a reparar desagües, tender cañerías y a veces cavar pozos en Gates y Castle Rocks. Su padre acaparaba toda la clientela de Harlow y no estaba dispuesto a compartirla. En 1954, los dos amigos crearon Transportes L&D, que en esencia consistía en acarrear los desperdicios de los veraneantes al basurero. En 1955 compraron el basurero y el ayuntamiento se alegró de quitárselos de encima. Ellos, además de establecer un primitivo programa de reciclaje, lo mantenían en orden, realizaban quemas controladas y ahuyentaban a las alimañas. El ayuntamiento les pagaba un estipendio que complementaba los sueldos que obtenían con sus empleos corrientes. La chatarra, sobre todo el alambre de cobre, representaba otra aportación de dinero. Los vecinos del pueblo los llamaban los gemelos de la basura. Aseguró a Ruth Crawford que era una broma inocente y que así se lo tomaban ellos. El basurero abarcaba una superficie de unas 2 hectáreas y lo circundaba una valla alta de tablones. Dave la pintó con murales de la vida en el pueblo y, cada año, iba ampliando su obra, aunque la valla desapareció hace tiempo y el basurero es ahora un vertedero controlado. Todavía se conservan fotos. Esos murales recuerdan a la gente la obra posterior de Dave. Había grupos de costureras que se fundían con partidos de béisbol que se fundían con caricaturas de vecinos de Harlow muertos hacía mucho, escenas de la siembra de primavera y la cosecha de otoño. Quedaron reflejados todos los aspectos de la vida en un pueblo pequeño, pero el tío Butch incluyó también a Jesús seguido por los apóstoles. Judas, el último de la fila, con una sonrisa de come mierda en la cara. Aunque en realidad ninguna de esas escenas tenía nada de extraordinario. Eran exuberantes y alegres. Eran, podría decirse, precursoras. Poco después de la muerte del tío Butch, un Laverdiere,
que retrataba a Elvis Presley y a Marilyn Monroe paseando cogidos de la mano por la avenida central cubierta de serrín de una feria de pueblo, se vendió por $3 millones. Era 1000 veces mejor que los murales del tío Butch en el basurero, pero no habría desentonado ahí. El mismo sentido del humor delirante, realzado por un trasfondo de desesperación y, tal vez, desprecio. Los murales de Dave en el basurero eran el capullo. Elvis y Marilyn eran la flor. El tío Butch no llegó a casarse. Mi padre sí. Había tenido una novia en el instituto llamada Sheila Weiss, que después de graduarse se marchó a la Facultad de Magisterio de Vermont. Cuando regresó a dar clases a los alumnos de quinto y sexto en la escuela primaria de Harlow, mi padre se alegró mucho de que siguiese soltera. La cortejó y la conquistó. Se casaron en agosto de 1957. Dave Laverdiere fue el padrino de mi padre. Yo llegué un año después, y el padrino de mi padre se convirtió en mi tío Butch. Yo había leído una reseña del primer libro de mi padre, La tormenta eléctrica, en la que el crítico escribía lo siguiente: en las 100 primeras páginas del relato de suspense del señor Carmody no ocurre gran cosa, pero la trama arrastra igualmente al lector, porque hay violines. Me pareció una manera ingeniosa de expresarlo. Para Ruth Crawford sonaron pocos violines. La imagen de fondo que le transmitieron Alden y otros en el pueblo fue la de dos hombres decentes e íntegros, prácticamente al mismo nivel en lo que se refería a honradez. Eran hombres de campo que llevaban vidas de campo. Uno se casó y el otro era por lo que entonces se llamaba un soltero empedernido, pero sin que su vida privada diera pie al menor cotilleo. La hermana menor de Dave, Vicky, accedió a dejarse entrevistar. Dijo a Ruth que a veces Dave iba a la ciudad, refiriéndose a Lewiston, a visitar a los clubes de cerveza y baile de la parte baja de Lisbon Street. Se la pasaba bien en Holly, explicó en alusión a Holiday Lounge, desaparecido hacía mucho. Tendía a ir sobre todo si actuaba ahí Little Jonah Jay. Dios, estaba colado por ella. Nunca la trajo a casa. No tuvimos esa suerte. Pero no siempre volvía solo. Al llegar ahí, Vicky se interrumpió, según me contó Ruth más tarde, y luego añadió: ya sé lo que seguramente está pensando, señorita Crawford. Lo que casi todo el mundo piensa hoy día cuando un hombre se pasa la vida sin una relación duradera con una mujer. Pero no es eso. Puede que mi hermano acabara siendo un artista famoso, pero le aseguro que no era gay. Los dos caían bien, en eso coincidía casi todo el mundo, y eran buenos vecinos. Cuando Phil Lockwood tuvo un infarto, con el heno a medio cortar en su campo y una tormenta en ciernes, mi padre lo trasladó al hospital de Castle Rock. Entretanto, Butch reunió a un grupo de rebuscadores de basura y terminaron la faena antes de que empezaran a caer las primeras gotas. Colaboraban con el departamento local de bomberos voluntarios para sofocar incendios en los pastizales y alguno que otro en casas. Mi padre, si no tenía muchos coches que reparar o trabajo en el basurero, acompañaba a mi madre de un lado a otro para recaudar lo que por entonces se llamaba Fondo para los Pobres. Entrenaban a equipos juveniles, hombro con hombro, preparaban el asado de cerdo en la cena del departamento de bomberos voluntarios en primavera y el pollo a la barbacoa que marcaba el final del verano. No eran más que hombres de campo que llevaban vidas de campo, sin violines, hasta que llegó una orquesta entera. Yo ya conocía gran parte de todo eso. Descubrí algún detalle más por medio de la propia Ruth Crawford en el Cornell Coffee Cup, el café situado enfrente del motel Gateway y más o menos a una manzana de la oficina de correos. Ahí recibía mi padre la correspondencia, que solía llegarle a carretadas. Yo, después de recoger las cartas, siempre paraba en el Coffee Cup. En el cup sirven un café aceptable a secas, sin más, pero los bollos de arándanos, no los hay mejores. Me hallaba revisando la correspondencia, separando la morralla de lo valioso, cuando alguien dijo: ¿puedo sentarme? Era Ruth Crawford, muy esbelta y en forma, con su pantalón blanco, una blusa rosa sin mangas y una mascarilla a juego. Era el primer año de la COVID. Hacía ya ademán de acomodarse en el lado opuesto del reservado, ante lo cual me reí.
No se rinde, ¿eh? Ninguna bella damisela ha ganado el premio Nobel por su timidez, dijo, y se quitó la mascarilla. ¿Qué tal es el café de aquí? No está mal, como ya sabrá, teniendo en cuenta que se aloja justo enfrente. Los bollos son mejores, pero sigo sin prestarme a la entrevista. Lo siento, señorita Crawford, no es posible. Nada de entrevistas. Entendido. Todo lo que digamos será rigurosamente confidencial, ¿vale? Lo que significa que no puede usted utilizarlo. Eso es lo que significa. Vino la camarera, Susie McDonald. Le pregunté si seguía con las clases nocturnas. Sonrió detrás de su propia mascarilla y contestó que sí. Ruth y yo pedimos café y bollos. ¿Conoce usted a todos los vecinos de los 3 pueblos? Preguntó Ruth cuando Susie se marchó. A todos no. Antes conocía a más, y a muchos más cuando era superintendente escolar. Confidencial, ¿no? Por descontado. Susie tuvo un hijo a los 17 años y sus padres la echaron de casa. Unos fanáticos religiosos de la parroquia de Cristo Redentor. Se fue a vivir a Gates con su tía. Desde entonces ha terminado la secundaria y ahora estudia en los cursos de extensión universitaria del condado, organizados por el Bates College. Quiere ser veterinaria. Creo que lo conseguirá y su hija sale adelante. ¿Y a usted cómo le va? ¿Se lo pasa bien? ¿Ha reunido mucha información sobre mi padre y el tío Butch? Sonrió. Me he enterado de que su padre era todo un loco del volante antes de casarse con su madre. Por cierto, lo acompaño en el sentimiento. Gracias. Pese a que ese verano, el de 2021, había pasado ya 5 años desde la muerte de mi madre. Su padre conducía el Dodge de un viejo granjero y le retiraron el carnet durante un año. ¿Lo sabía? Desconocía ese dato, y así se lo dije. He averiguado que a Dave Laverdiere le gustaban los bares de Lewiston, y se encaprichó de una cantante de ahí que se hacía llamar Little Jonah Jay. También he descubierto que abandonó el Partido Republicano después del Watergate. No así su padre. No, mi padre votará a los republicanos hasta el día que se muera. Pero me incliné hacia adelante. ¿Sigue siendo una conversación confidencial? Totalmente. Con una sonrisa, aunque a sus ojos asomó un destello de curiosidad. Bajé la voz y casi en un susurro dije: no votó a Trump la segunda vez. No se animó a votar por Biden, pero estaba hasta la coronilla de Donald. Espero que se lleve usted eso a la tumba. Lo juro, me he enterado de que Dave ganó el concurso anual de atracones de tarta en la feria del pueblo de 1960 hasta 1966, fecha en que se retiró de la competición. He averiguado que su padre ocupó la silla de inmersión en las fiestas de la semana del regreso a casa hasta 1972. Se conservan fotos de él muy graciosas, con uno de esos trajes de baño antiguos y un bombín. Impermeable, supongo. No se imagina la vergüenza que pasaba yo, dije. No vea las pullas que tenía que aguantar en el colegio. Me he enterado de que Dave, cuando se marchó al oeste, cargó todo lo que pensó que necesitaría en las alforjas de su Harley Davidson y se fue sin más. Sus padres, los de usted, vendieron todas sus demás pertenencias en una subasta de jardín y le mandaron el dinero. Su padre además se ocupó de la venta de su casa. Y a muy buen precio, precisé. Por suerte, en esa época el tío Butch se dedicaba exclusivamente a pintar y recurrió a ese dinero hasta que empezó a vender su obra. ¿Y su padre se dedicaba exclusivamente a escribir? Sí, aún atendía el basurero. Siguió con eso hasta que volvió a vendérselo al ayuntamiento a principios de los 90. Fue entonces cuando se convirtió en el vertedero controlado. También compró el concesionario Peewees y lo vendió. Se dio las ganancias al municipio. ¿En serio? Eso no me lo había contado, aunque no dudé de que mi madre sí lo sabía. Pues sí, ¿por qué no? No necesitaba el dinero, ¿no? Para entonces su trabajo era escribir y sus actividades en el pueblo eran solo un pasatiempo. Las buenas obras nunca son un pasatiempo, dije. ¿Eso se lo enseñó su padre? Mi madre. ¿Qué pensó ella de ese repentino giro en el destino, junto con el giro en el destino de su tío Butch?
Reflexioné sobre la pregunta mientras Susie nos servía el café con bollos. Finalmente dije: la verdad es que prefiero no seguir por ese camino, señorita Crawford. Llámame Ruth. Pues Ruth, aún así, prefiero no seguir por ese camino. Untó su bollo con mantequilla. Me miraba con una especie de perplejidad sagaz. No sé de qué otro modo describir su expresión, que me incomodó. Con lo que ya tengo, puedo escribir un buen artículo y vendérselo a la revista Yankee, dijo. 10,000 palabras rebosantes de color local y anécdotas graciosas. Todas esas chorradas de Maine que tanto gustan a la gente. Muchos, ajá, y sonreiría y daría un beso a un cerdo. Tengo fotos de los murales de Dave Laverdiere en el basurero. Tengo fotos de su padre, el famoso autor, ataviado con un traje de baño en los años 20 mientras los lugareños intentaban hundirlo en un depósito de agua. 2 pavos por 3 intentos en la gran palanca de inmersión. La recaudación se destinaba a diversas obras benéficas en el pueblo. Aplaudían cada vez que se llevaba un chapuzón. Tengo fotos de ellos sirviendo pollo a turistas y veraneantes, los dos con delantales y gorros de chef donde se leía: puedes besar al cocinero. Muchas mujeres lo hacían. Tengo anécdotas de pesca, anécdotas de caza, buenas obras realizadas, como aquellas del hombre que sufrió un infarto. Tengo la anécdota de Laird cuando se fue a dar una vuelta en un coche que no era el suyo y se quedó sin carnet de conducir. Tengo todo eso, y no tengo nada. Es decir, nada realmente jugoso. A la gente le encanta hablar de ellos. Conocí a Lloyd Carmody cuando tal. Conocí a Butch y Laverdiere cuando cual. Pero nada de todo eso explica cómo llegaron a ser lo que fueron. ¿Ves a dónde quiero ir a parar? Contesté que sí. Tú debes de saber algunas de esas cosas, Mark. ¿Qué coño pasó? ¿No vas a contármelo? No hay nada que contar. Dije, mentía, y creo que ella se dio cuenta. Recuerdo una llamada que recibí en otoño de 1978. La mamá de la residencia. Por aquel entonces, en efecto, existía esa función. Subió resollando hasta la segunda planta de Roberts Halt y me dijo que mi madre estaba al teléfono y parecía alterada. Me apresuré a bajar al pequeño apartamento de la señora Hathaway, temiendo una posible mala noticia. ¿Mamá? ¿Va todo bien? Sí, no sé. A tu padre le ha pasado algo durante la salida de casa al bosque de los 50 kilómetros. A continuación, como si acabara de venirle a la cabeza, añadió: y a Butch. Tuve la sensación de que el estómago se me caía hacia los pies y los testículos subían a su encuentro. ¿Ha habido un accidente? ¿Están heridos? ¿Alguien? No pude completar la frase, como si preguntar si alguien había muerto fuese a provocar el desenlace. Están bien, físicamente bien, pero ha pasado algo. Tu padre está como si hubiera visto un fantasma, y Butch, lo mismo. Dicen que se han perdido, pero eso es una memez. Esos 2 hombres se conocen los 50 kilómetros como la palma de la mano. Quiero que vengas a casa, Mark. No ahora mismo, este fin de semana. A lo mejor tú consigues sonsacárselos. Sin embargo, cuando le pregunté, mi padre insistió en que solo se habían perdido. Al final habían conseguido volver hasta el torrente, Giliasi, una deformación de la palabra hola en lengua Mi'kmaq, y habían ido a parar detrás del cementerio de Harlow, un lugar hermoso como pocos. No me tragué esa gilipollez más que mi madre. Volví a la facultad y antes de Navidades cobró forma en mi cabeza una idea espantosa, que uno de ellos había disparado a otro cazador, cosa que ocurre varias veces al año durante la temporada de caza, y lo había matado y enterrado en el bosque. En Nochebuena, después de que se acostara mi madre, por fin hice acopio de valor para plantearle esa posibilidad a mi padre. Sentados en el salón, contemplábamos el árbol. Él se quedó atónito, y al cabo de un momento se echó a reír. ¡No, por Dios! Si hubiese ocurrido algo así, habríamos dado parte y cargado con las consecuencias. Solo nos perdimos. Le puede pasar al más pintado, hijo. Me acordé de la palabra que había utilizado mi madre y casi la pronuncié en voz alta. Memez.
Mi padre tenía un mordaz sentido del humor y nunca lo exhibió en la misma medida que cuando su gestor vino de Nueva York. Eso ocurrió más o menos en la época en que mi padre publicó su última novela y le anunció que su patrimonio neto ascendía a más de 10 millones de dólares. No eran cifras comparables a las de J.K. Rowling, ni siquiera las de James Patterson, pero era una cantidad considerable. Mi padre se detuvo a pensar y dijo: «Parece que los libros sirven para mucho más que amueblar una habitación». ¿Ustedes qué opinan? El gestor quedó desconcertado, pero yo capté la referencia y me reí. «No te dejaré en la ruina, Marky», dijo mi padre. Debió de advertir que yo torcía el gesto, o acaso simplemente cayó en la cuenta de lo que acababa de insinuar. Se inclinó hacia mí y me dio unas palmadas en la mano, como hacía cuando yo era niño y algo me preocupaba. Yo ya no era un niño, pero estaba solo. En 1988 me había casado con Susan Wiggins, una abogada de la Fiscalía del Condado. Ella decía que quería tener hijos, pero lo aplazaba una y otra vez. Poco antes de nuestro 12º aniversario de boda, para el que le había comprado un collar de perlas, me anunció que me dejaba por otro hombre. Sobre ese asunto habría mucho más que contar, como siempre sucede, imagino, pero eso es lo único que necesitas saber, porque yo no soy el protagonista de esta historia, en realidad no. La cuestión es que cuando mi padre dijo eso de que no me dejaría en la ruina, lo que yo me pregunté, lo que creo que nos preguntamos ambos, es ¿a quién dejaría yo esos 10 millones o lo que quedara de ellos cuando llegara mi hora? Probablemente al Distrito Escolar 19 de Maine. Los colegios siempre necesitan dinero. «Tú tienes que saberlo», me dijo Ruth aquel día en el Coffee Cup. «Por fuerza, confidencialmente, ¿recuerdas?» «Confidencial o no, la verdad es que no lo sé», contesté. Yo solo sabía que a mi padre y al tío Butch les había pasado algo en noviembre de 1978, en su salida anual de casa. Después de eso, mi padre se convirtió en un escritor de voluminosas novelas de éxito, de esas que los críticos describen como epopeyas, y Dave Laverdiere se hizo famoso primero como ilustrador y luego como pintor, que combina el surrealismo de Frida Kahlo con el romance americano de Norman Rockwell. «Quizá fueron hasta el cruce de caminos», comentó ella. «Ya sabes, como Robert Johnson supuestamente, ¿hicieron un pacto con el diablo?» Me reí, aunque mentiría si no admitiese que esa idea ya se me había pasado por la cabeza, sobre todo en las noches tormentosas de verano en las que me desvelaban los truenos. Si fue así, la duración prevista en el contrato debió ser de mucho más de 7 años. Mi padre publicó su primer libro en 1980, el mismo año en el que el retrato de John Lennon, que hizo el tío Butch, apareció en la portada de la revista Time. «Casi 40 años para Laverdiere», dijo ella, pensativa. «Y tu padre se ha retirado, pero se conserva fuerte». «Fuerte. Quizás sea mucho decir», contesté, acordándome de las sábanas mojadas de orina que había cambiado esa misma mañana antes de ponerme rumbo a Castle Rock. «Pero va tirando. ¿Y tú qué cuentas? ¿Vas a seguir mucho más tiempo en nuestro rincón del mundo hurgando en los trapos sucios de Carmody y Laverdiere?» «Es una manera un poco borde de decirlo». «Disculpa, ha sido una broma de mal gusto». Ruth se había comido su bollo. Ya os he dicho que estaban muy buenos, y recogía las pocas migas que quedaban aplastándolas con el índice. «Un día o dos más. Quiero volver a la residencia de ancianos de Harlow y quizá hablar otra vez con la hermana de Laverdiere. Si se presta, saldré de aquí con un artículo muy vendible, pero no es ni mucho menos lo que yo buscaba». «Quizá lo que buscabas es algo que no existe. Quizá la creatividad deba seguir siendo un misterio». Arrugó la nariz y dijo: «No malgastes conmigo esas ideas metafísicas. ¿Me dejas que pague la cuenta?» «No. En Harlow todo el mundo conoce nuestra casa de Benson Street. A veces los admiradores de los libros de mi padre, llegados de lejos, paran a echar una ojeada si casualmente están de vacaciones, aunque por lo general los defrauda. Es la típica casa antigua de 2 plantas de Nueva Inglaterra en un pueblo donde hay muchas iguales, un poco más grande que la mayoría, al fondo de un amplio jardín salpicado de arriates de flores.
Las plantó mi madre y las cuidó hasta su muerte. Ahora Jimmy Griggs, nuestro encargado de mantenimiento, las riega y las poda, excepto los lirios de día que crecen junto a la cerca de la parte delantera. Claro, mi padre prefiere ocuparse de esas personalmente, porque eran las que más le gustaban a mi madre. Cuando mi padre las riega o pasa por su lado sin más, renqueando despacio con ayuda del bastón, pienso que lo hace para recordar a la mujer a quien siempre llamó mi querida Sheila. A veces se agacha para acariciar una de las flores, coronas que se forman en tallos sin hojas conocidos como escapos. Las hay de color amarillo, rosa y naranja, pero a él le gustan sobre todo las rojas, que, según dice, le recuerdan a las mejillas de ella cuando se ruborizaba. Mi padre tenía una imagen pública de persona huraña y un poco cínica, unida a ese sentido del humor mordaz, pero en el fondo siempre fue un romántico y podía ponerse un tanto sensiblero. Una vez me dijo que mantenía oculta esa parte de sí porque podía lastimarse con facilidad. ¿Quién se identifica? Ruth sabía dónde estaba la casa, naturalmente. Yo la había visto pasar por delante en su pequeño Corolla varias veces y, en una ocasión, se detuvo a tomar fotografías. Estoy convencido de que también estaba al tanto de que mi padre, a media mañana, solía pasarse junto a la cerca para contemplar los lirios, y si a esas alturas no sabéis ya que era una mujer muy resuelta, no he hecho bien mi trabajo. 2 días después de nuestra conversación confidencial en el Coffee Cup, bajó en coche lentamente por Benson Street y, en lugar de pasar del arco, se arrimó a la carrera y paró justo enfrente de los 2 letreros dispuestos a los lados de la cancela. Uno reza: por favor, respete nuestra intimidad. En el otro se lee: el señor Carmody no firma autógrafos. Yo, como tengo por costumbre, acompañaba a mi padre mientras inspeccionaba los lirios. Había cumplido 88 años ese verano del 2021 y a veces se tambaleaba incluso con el bastón. Ruth se apeó y se aproximó a la cerca, aunque no hizo siquiera ademán de ir hacia la cancela, tenaz, pero también consciente de los límites. Eso me gustó de ella. ¡Demonios! Me gustaba todo en ella. Y punto. Llevaba una mascarilla con estampado de flores. Mi padre no usaba. Según él, con la mascarilla le costaba respirar. Aunque no había puesto reparos a las vacunas. La miró con curiosidad, pero también con un asomo de sonrisa. Era una mujer atractiva, sobre todo a la luz de una mañana de verano. Blusa de cuadros, falda vaquera, calcetines y zapatillas blancos. El cabello recogido en una coleta de adolescente. Como dice ese cartel, señora, no firmo autógrafos. Ah, no creo que sea eso lo que quiere, dije. Me hacía gracia el descaro de esa mujer. Señor, me llamo Ruth Crawford. Le escribí para pedirle una entrevista. Usted se negó, pero he pensado probar una vez más en persona antes de salir de camino a Boston. Ah, dijo mi padre. Butch y yo, ¿no? ¿Y su perspectiva sigue siendo la casualidad? Sí, aunque tengo la sensación de que nunca llegaré al corazón del asunto. El corazón de las tinieblas, bromeó él, y se echó a reír. Un chiste literario. Conozco un buen puñado, aunque acumulan polvo desde que me retiré de las entrevistas. Voto que me propongo cumplir por más que parezca usted simpática, y Mark me ha dicho que ha hecho un buen trabajo. Me sorprendió y complació a la vez verlo tender la mano por encima de la cerca. También ella pareció sorprenderse, pero se la estrechó, con cuidado de no apretar demasiado. Gracias. He pensado que debía intentarlo. Por cierto, tiene unas flores preciosas. Me encantan los lirios de día. ¿De verdad? ¿O lo dice por decir? De verdad. A mi mujer también le gustaban. Y como ha tenido usted la gentileza de elogiar algo que mi querida Sheila adoraba, voy a ofrecerle un trato de cuento de hadas. Le destellaban los ojos. La belleza de Ruth y quizás su descaro le habían hecho revivir tal como revivían las flores de su querida Sheila al salpicarlas con agua. Ella sonrió. ¿En qué consiste, señor Carmody? Le concedo 3 preguntas y puede incluir mis respuestas en su artículo. ¿Cómo lo ve? Me alegré, y Ruth Crawford al parecer también. ¡Excelente!
Sin duda, contestó. Pregunte pues, joven. Déjeme un segundo, me está presionando. En efecto, pero cuando se somete al carbón a presión, salen diamantes. Ella no preguntó si podía grabarlo, lo cual me pareció inteligente. Se golpeteó los labios con el dedo índice sin apartar la mirada de mi padre. Vale, primera pregunta. ¿Qué le gustaba más del señor Laverdiere? Mi padre ni se lo pensó. La lealtad, la honradez, se reducen a lo mismo, supongo, o casi. Los hombres, si tienen aunque solo sea un amigo, son afortunados. Las mujeres, sospecho, tienen más. Pero usted lo sabrá mejor que yo. Ella reflexionó. Creo que yo tengo 2 amigas a quienes confiaría mis secretos más íntimos. No, 3. Entonces, es usted afortunada. Siguiente pregunta. Ella vaciló, porque seguramente tenía al menos un centenar de preguntas, y esa breve entrevista por encima de la cerca, para la que no se había preparado, iba a ser su única oportunidad, y la sonrisa de mi padre, no del todo benévola, revelaba que era consciente de que la había puesto en una posición difícil. El tiempo corre, señorita Crawford. Pronto tendré que entrar y dar reposo a mis piernas viejas y cansadas. De acuerdo. ¿Cuál es el mejor recuerdo que guarda del tiempo que pasó con su amigo? Me gustaría saber también cuál fue el peor momento, pero quiero reservarme la última pregunta. Mi padre se echó a reír. Esa se la responderé gratis, porque me gusta su persistencia y porque su presencia es un regalo para la vista. El peor momento fue en Seattle, durante el que, imagino, será mi último viaje a la otra punta del país, mientras miraba un ataúd y sabía que dentro estaba mi viejo amigo, su talentosa mano derecha inmóvil para siempre. ¿Y el mejor? Nuestros viajes de casa de los 50 kilómetros, respondió en el acto. Íbamos siempre en la segunda semana de noviembre, desde la adolescencia hasta que Butch montó en su potro de acero y puso rumbo al Dorado Oeste. Nos alojábamos en una pequeña cabaña que había construido mi abuelo en el bosque. Butch sostenía que su abuelo lo había ayudado a techarla, lo cual podría ser cierto o no. Estaba más o menos a unos 500 metros del paso Hilassi. Teníamos un viejo Jeep Willys y hasta el año 54 o 55 cruzábamos en el puente de tablas, aparcábamos en el lado opuesto y nos encaminábamos hacia la cabaña cargados con las mochilas y los rifles. Más adelante ya no nos atrevíamos a pasar por el puente con el Willys, porque se había resentido un poco con las crecidas, y aparcábamos en el lado del pueblo y cruzábamos a pie. Suspiró y miró a lo lejos. Con tanta tala de la empresa Diamond Match y esa urbanización a orillas del lago Dark Score, donde antes estaba Nunnan, ahora el bosque de los 50 kilómetros se ha quedado más bien en el bosque de los 30 kilómetros. Pero por entonces había bosque suficiente para que 2 chicos, y luego 2 hombres jóvenes, rondaran de acá para allá. A veces cazábamos un ciervo, y en una ocasión un pavo que se puso bravo y arisco, pero la caza era lo de menos. Sencillamente nos gustaba vivir a nuestro aire durante 5, 6 o 7 días. Imagino que muchos hombres se van al bosque para beber y fumar, quizá para ir de bares y echar algún polvo, pero no era lo nuestro. Bueno, sí, bebíamos algo, pero si llevábamos una botella de Jack, nos duraba toda la semana y aún nos sobraba un poco, que tirábamos al fuego para ver cómo se elevaban las llamas. Hablábamos de Dios, los Red Sox, y de política, y de cómo podía acabar el mundo en un incendio nuclear. Recuerdo una vez que nos sentamos en el tronco y de pronto un ciervo macho, el más grande que he visto en mi vida, con una cornamenta de 18 puntas, quizá el más grande que haya visto nadie, al menos por aquella zona, vino a través del pantano por debajo de donde estábamos, con una elegancia impresionante. Levanté el rifle y Butch apoyó la mano en mi brazo. «No», dijo. «No, por favor, ese no». Y no disparé. Por las noches encendíamos fuego en la chimenea y nos echábamos un par de tragos de Jack. Butch se llevaba un blog y dibujaba.
A veces, mientras estaba en ello, me pedía que le contara una historia, y yo se la contaba. Al final, una de esas historias se convirtió en un primer libro, La tormenta eléctrica. Yo percibía los esfuerzos de Ruth por memorizarlo todo. Para ella era como oro, y para mí era como oro. Mi padre nunca hablaba de la cabaña. Supongo que no ha leído un ensayo titulado Come Back to Raft Again, Hook Honey, ¿verdad? Ruth negó con la cabeza. No. ¿No? No, claro que no. Ya nadie lee a Leslie Fiedler, lo cual es una lástima. Era graciosísimo, implacable con las vacas sagradas y por eso resultaba tan divertido. En ese ensayo sostenía que el homoerotismo era el gran motor de la literatura estadounidense, que las historias de vinculación afectiva entre hombres eran en realidad historias sobre el deseo sexual reprimido. Una chorrada, por supuesto, y probablemente dice más de Fiedler que de la sexualidad masculina, porque... A ver, ¿por qué? ¿Quién de los dos puede contestar? Dio la impresión de que Ruth no se atrevía a romper el hechizo, en el que habían caído tanto él como ella, así que tomé la palabra. Es superficial, convierte la amistad entre hombres en un chiste verde. Una simplificación excesiva, pero acertada, dijo mi padre. Butch y yo éramos amigos, no amantes, y durante esas semanas en el bosque disfrutábamos de esa amistad en su estado más puro, lo cual es una especie de amor. No era que yo quisiese menos a Sheila, o que Butch disfrutase menos con sus visitas a la ciudad. Le chiflaba el rock and roll, que le llamaban Bob. Pero en los 50 kilómetros todo el ruido, el bullicio y el clamor del mundo quedaba atrás. Os guardabas el uno al otro, dije. Así es, señora, ha llegado el momento de la última pregunta. Ella no titubeó. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue que dejaron de ser hombres de pueblo y se convirtieron en hombres de mundo? ¿En íconos culturales? A él se le demudó el semblante y me acordé de la consternación de mi madre cuando me llamó a la universidad. Tu padre está como si hubiera visto un fantasma. Si fue eso lo que ocurrió, pensé. Estaba viéndolo otra vez. De pronto sonrió y el fantasma desapareció. Solo éramos dos cabrones con talento, respondió. Dejémoslo en eso. Ahora tengo que entrar para no estar bajo este sol tan intenso. Pero... No. Adoptó un tono cortante y ella retrocedió un poco. Ya hemos terminado. Me parece que ya has recibido más de lo que esperabas, le dije. Date por satisfecha. ¿Qué remedio? Gracias, señor Carmody. Mi padre alzó una mano artrítica en un gesto de reconocimiento. Lo guié de regreso a la casa y lo ayudé a subir por los peldaños del porche. Ruth Crawford permaneció ahí un momento. Después se montó en el coche y se marchó. No volví a verla, pero naturalmente leí el artículo que escribió sobre mi padre y el tío Butch. Era una descripción vívida y abundaban las anécdotas graciosas, aunque carecía de profundidad. Se publicó en la revista Yankee y su extensión era el doble de la que acostumbraban a asignar a estos artículos. Estoy seguro de que realmente recibió más de lo que esperaba cuando paró junto a la casa al salir del pueblo, y eso incluía el título, Dos cabrones con talento. Mi madre, Sheila Weiss Carmody, Nuestra Señora de los Lirios de Día, murió en 2016 a la edad de 78 años. Entre quienes la conocían, nadie se lo esperaba. No fumaba, solo bebía alguna que otra copa de vino en ocasiones señaladas y no estaba por encima ni por debajo de su peso. Su madre había vivido hasta los 97, su abuela hasta los 99, pero mi madre sufrió un infarto agudo mientras volvía en coche a casa desde el EGA de Castle Rock, con el maletero cargado de comida. Salió al arcén en Cirois Hill, echó el freno de mano, apagó el motor, cruzó las manos en el regazo y se sumió en la oscuridad que envuelve ese intenso destello que llamamos vida. La muerte de su viejo amigo Dave Laverdiere afectó mucho a mi padre, pero la pérdida de su mujer lo dejó sumido en el mayor desconsuelo. «Debería haber seguido viva», dijo en su funeral. «Alguien en el departamento clerical ha cometido un error espantoso». No muy elocuente,
no su mejor versión, pero estaba conmocionado. Durante 6 meses, mi padre durmió abajo, en el sofá cama. Finalmente, a petición mía, vaciamos el dormitorio que habían compartido más de 21,000 noches. La mayor parte de la ropa de mi madre fue a la tienda de Goodwill de Lewiston, que era su organización benéfica preferida. Mi padre repartió las joyas entre sus amigas, a excepción del anillo de compromiso y la alianza de boda, que llevó en el bolsillo pequeño de los vaqueros hasta el día en que murió. La limpieza fue un trabajo difícil para él, para los dos. Pero cuando llegó el momento de vaciar el pequeño despacho de mi madre, poco más de un armario contiguo al zaguán, se negó de redondo. «Me veo incapaz, Mark», dijo. «Sencillamente incapaz. Me vendría abajo. Tendrías que ocuparte tú. Guarda sus papeles en cajas y bájalos al sótano. Algún día les echaré un vistazo y decidiré qué hay que conservar». Pero que yo sepa, nunca echó ese vistazo. Las cajas siguen donde yo las dejé, debajo de la mesa de ping pong que nadie ha utilizado desde que mi madre y yo jugábamos animadas partidas allá abajo, con ella profiriendo juramentos subidos de tono cada vez que le hacía un mate que era incapaz de devolver. Vaciar su pequeño cuarto de reflexión, como ella lo llamaba, fue duro. Contemplar la mesa de ping pong polvorienta con la red verde combada fue más duro aún. 1 o 2 días después de la extraordinaria entrevista de mi padre con Ruth Crawford por encima de la cerca, recordé de pronto que, para hacer acopio de fuerzas, me había tomado un Valium antes de entrar en su cuarto de reflexión con un par de cajas archivadoras vacías. Cuando llegué al cajón inferior del escritorio, encontré una pila de cuadernos de espiral, y cuando abrí uno, vi la inconfundible letra inclinada hacia atrás de mi padre. Eran anteriores a su gran salto, tras el cual todos los libros, incluso el primero, se convirtieron en superventas. Sus primeras 3 novelas, escritas antes de que los procesadores de texto y los ordenadores empezaran a hacer algo corriente, salieron de una Selectric IBM, que se traía a cuentas cada tarde desde el ayuntamiento de Harlow. Me dio a leer aquellos manuscritos mecanografiados, que recordaba bien. En algunos sitios había tachado palabras y añadido otras entre líneas, y había trazado una raya oblicua sobre 1 o 2 párrafos cuando consideraba que se alargaban demasiado. Así es como se hacía antes de que se inventara la tecla de borrar. A veces usaba la X y, un día bonito y precioso, podía convertirse en un día XXXXX y precioso. Comento esto porque en los manuscritos acabados de La tormenta eléctrica, La generación horrible y La carretera 19, había poco texto eliminado de un modo u otro. Los cuadernos de espiral, en cambio, estaban llenos de tachaduras, algunas tan vehementes que habían rasgado el papel. Había reescrito a mano de arriba abajo algunas páginas, como en un arrebato de ira. Añadió notas al margen, por ejemplo: ¿qué pasa con Tommy? Y recuerda la cómoda. Encontré una docena de esos cuadernos en total, y el último era a todas luces una primera tentativa de tormenta eléctrica. No era pésima, pero tampoco muy buena. Pensando en la última pregunta de Ruth, y también en la consternación de mi madre en aquella llamada de 1978, fui a por la caja archivadora que contenía los cuadernos viejos, extraje lo que buscaba y leí un fragmento sentado con las piernas cruzadas bajo una bombilla desnuda. Venía una tormenta. Jason tachado. Jack estaba en el porche observando cómo se formaban los nubarrones negros en el oeste. Tronó. Los rayos caían por todas partes. Tachado. Golpeaban la tierra como arietes de fuego. Empezó a soplar. Tachado. Aullar el viento. Jack estaba muerto de miedo, pero no podía dejar de mirar. El fuego precede a la lluvia, pensó. El fuego precede a la lluvia. Esas palabras transmitían una imagen y constituían una narración, pero era trillada en el mejor de los casos. En esa página y en las posteriores percibí los esfuerzos de mi padre por reproducir lo que veía, como si fuera consciente de que lo que hacía no era muy bueno y aún así siguiera intentándolo e intentándolo e intentándolo para mejorarlo. Resultaba doloroso,
porque el texto quería ser bueno, y no lo era. Bajé al despacho de mi padre a por un ejemplar de La tormenta eléctrica del estante de pruebas de imprenta. Pasé a la primera página y leí. Se avecinaba tormenta. Jack Elway, de pie en el porche con las manos en los bolsillos, observaba los negros nubarrones que se elevaban por el oeste como humo, tapando las estrellas. Se oyó el rumor de un trueno. Los rayos iluminaron las nubes, que en el resplandor parecieron cerebros, o eso pensó él. Empezó a levantarse el viento. El fuego precede la lluvia, pensó el muchacho. El fuego precede la lluvia. La idea lo aterrorizó, pero no podía apartar la mirada. Al comparar la copia mala, que sin embargo aspiraba con tanto empeño a ser buena, escrita a mano, y la versión del libro acabado, de pronto me acordé primero de los murales pintados de Butch Laverdiere en el basurero, y después de su cuadro de Elvis y Marilyn en la avenida central de la feria, que se había vendido por $3 millones. Volví a pensar que lo uno era el capullo y lo otro la flor. En todo el país, en todo el mundo, hombres y mujeres pintan, escriben, tocan instrumentos. Algunos de esos aspirantes a artistas asisten a seminarios, talleres y clases de arte. Algunos contratan a profesores. El fruto de sus esfuerzos se ve debidamente correspondido con comentarios de admiración por parte de amigos y familiares que dicen cosas como «¡Wow! Muy buenos», y luego lo olvidan. A mí, de niño, siempre me gustaron los cuentos de mi padre. Me quedaba embelesado y pensaba «¡Wow! Muy bueno, papá». Como sin duda, la gente que pasaba por la calle del basurero veía los murales audaces y abigarrados sobre la vida del pueblo y pensaba «¡Wow! Muy buenos», y seguía su camino. Porque siempre hay alguien pintando, siempre hay alguien contando una historia, siempre hay alguien tocando Call Me the Breeze a la guitarra. El resultado es en la mayoría de los casos poco memorable, algunas veces es apto, en contadas ocasiones es indeleble. No sé por qué es así, tampoco sabía cómo aquellos hombres de campo habían dado el salto de bueno a bastante bueno y a extraordinario, pero lo averigüé. 2 años después de su breve entrevista con Ruth Crawford, mi padre estaba inspeccionando una vez más los lirios de día que crecían junto a la cerca de estacas. Me enseñaba cómo algunos elementos aislados habían empezado a asomar al otro lado de la cerca, incluso al otro lado de Benson Street, cuando oí un crujido sordo. Pensé que quizá mi padre había pisado una rama caída. Me miró con los ojos desorbitados, la boca abierta, y pensé, lo recuerdo con toda claridad, esa es la cara que ponía papá cuando era niño. A continuación, se ladeó, tendió la mano hacia la cerca, yo tendí la mano hacia su brazo. Ni él ni yo alcanzamos nuestro objetivo. Cayó en la hierba y se puso a gritar. Yo no siempre llevo el móvil encima. No pertenezco a esa generación que antes saldría a la calle sin ropa interior que sin teléfono. Pero aquel día lo había cogido. Llamé al 911 y dije que necesitaba una ambulancia en el número 29 de Benson porque mi padre había sufrido un accidente. Me arrodillé a su lado e intenté enderezarle la pierna. Lanzó un alarido y dijo: «¡No! ¡No, no! ¡Me duele, Marky! ¡Me duele!». Tenía la cara blanca como nieve recién caída, como el vientre de Moby Dick, como la amnesia. Rara vez me sentía viejo, quizá porque el hombre con quien vivía era mucho más viejo, pero en ese momento me sentí muy viejo. Me obligué a no perder el conocimiento, me obligué a no tener un infarto, y confié en que el vehículo de emergencias de Harlow, que mi padre y Butch habían pagado, estuviese en los alrededores, porque una ambulancia desde Gates Falls tardaría media hora en llegar, y desde Castle Rock posiblemente aún más. Todavía oigo los gritos de mi padre. Se desmayó poco antes de que llegara el vehículo de emergencias de Harlow. Fue un alivio. Metieron la camilla en la parte trasera con un elevador y lo trasladaron al St. Stephen, donde lo estabilizaron, en el supuesto de que sea posible estabilizar a un hombre de 90 años, y le hicieron radiografías. Se le había roto la cadera izquierda. No era atribuible a causa alguna, sencillamente había ocurrido. Tampoco era una simple fractura, me explicó el traumatólogo. El hueso había estallado. «No sé bien cuál es el procedimiento adecuado», dijo el doctor Patel. «Si tuviera la misma edad que usted, sin duda recomendaría un implante de cadera,
pero el señor Carmody padece una osteoporosis avanzada. Tiene los huesos como cristal, todos, y es de edad muy avanzada, claro. Separó las manos por encima de las radiografías. Aconséjeme usted. ¿Está despierto? Patel hizo una llamada, preguntó, escuchó y colgó. Está amodorrado por la medicación para el dolor, pero consciente, y puede contestar a preguntas. Quiere hablar con usted. Pese a que a la COVID estaba perdiendo fuerza, en el St. Stevie's escaseaba el espacio. Aún así, asignaron a mi padre una habitación individual. Fue porque podía pagar, pero también porque era famoso, y una persona muy querida en el condado de Castle. Una vez le regalé una camiseta en la que se leía escritor estrella de rock, y se la ponía. Ya no estaba tan blanco como el vientre de Moby Dick, pero se lo veía encogido. Tenía ojeras y le brillaba la piel a causa del sudor. El cabello apuntaba en todas direcciones. «Me he roto la maldita cadera, Marky». Su voz era poco más que un susurro. «Dice ese médico pakistaní que lo raro es que no me pasara hace 5 años, cuando fuimos al funeral de Bocchi. ¿Te acuerdas?» «¿Cómo no voy a acordarme?» Me senté a su lado y me saqué el peine del bolsillo. Levantó una mano en su habitual gesto imperioso de oposición. «Eso no soy un bebé». «Ya lo sé, pero pareces un loco». Dejó caer la mano en la sábana. «De acuerdo, pero solo porque en otro tiempo te cambié los pañales cagados». Pensé que de esa tarea seguramente se había encargado mi madre, pero no se lo discutí. Me limité a arreglarle el pelo lo mejor que pude. «Papá, el médico está intentando decidir si implantarte una prótesis de CAD». «¡Calla!», atajó. «Mi pantalón está en el armario». «Papá, no vas a ir a ningún...». Alzó la vista al techo. «Por Dios, ya lo sé, tráeme el llavero». Lo encontré en el bolsillo delantero izquierdo, debajo de un algo de calderilla. Se lo acercó a los ojos con mano trémula. Me horrorizó verlo temblar así, y buscó entre las llaves hasta que dio con una pequeña de plata. «Esta abre el cajón inferior de mi escritorio, si no salgo de esta mierda». «Papá, te pondrás Levantó la mano con el llavero sujeto, su gesto habitual. «Si no salgo de esta, encontrarás la explicación de mi éxito y el de Butch en ese cajón. Todo lo que despertaba tanta curiosidad en aquella mujer. No recuerdo cómo se llamaba. No se lo habría creído, y tampoco te lo creerás tú. Pero es la verdad. Considéralo mi última epístola al mundo». «Bien, entiendo. ¿Y ahora? ¿Qué dices de la operación?» «Bueno, ya veremos. Pensémoslo. Si no me opero, ¿qué? ¿Una silla de ruedas? Y alguien que me atienda, supongo. No una enfermera guapa. Un cachas grande y peludo con la cabeza rapada que se ponga colonia English Leader. Tú desde luego no podrás cargar conmigo de acá para allá. A tu edad, no». Supuse que tenía razón. «Me parece que voy a intentarlo. Puede que muera en el quirófano. Puede que salga, haga 6 semanas de fisioterapia y me rompa la otra cadera. O el brazo, o el hombro. Dios tiene un sentido del humor abominable». Tenía los huesos frágiles, pero el cerebro aún le funcionaba a la perfección, incluso drogado hasta las cejas. Me alegré de que no me hubiera dejado a mí la responsabilidad de la decisión y sus consecuencias, claro. Se lo diré al doctor Patel. «Eso, y dile que tenga el tren de los calmantes listo para arrancar. Te quiero, hijo. Devuélveme las llaves y salgo de esta. Miren el cajón, si no salgo». Me ha quedado claro. «¿Cómo se llamaba aquella mujer? ¿Crockett?» «Crawford. Ruth Crawford». Quería una respuesta, una explicación. La teoría del campo unificado de la creatividad. Dios salve a la reina. Y al final, lo único que podría haberle ofrecido era un misterio aún mayor. Se le cerraron los ojos. «No sé qué me han dado, pero debe de ser muy fuerte. Ahora mismo no noto ningún dolor. Volverá. Pero ahora creo que puedo dormir». Se durmió y nunca despertó. El sueño se convirtió en coma. Había firmado una orden de no reanimación años antes. Me hallaba junto a su cama
y lo tenía cogido de la mano cuando se le paró el corazón a las 21:19 del día siguiente. Ni siquiera ocupó el espacio preferente en las necrologías del New York Times, porque esa misma noche murió un exsecretario del Estado en un accidente de tráfico. Mi padre habría dicho que es la historia de siempre. En la muerte, como en la vida, la política casi siempre se impone al arte. Me gustaría cerrar el capítulo aquí y dejarlos a la expectativa de lo que viene. Creo que es muy buen momento para quedarnos con esta primera parte y vernos dentro de una semana. Me retiro, dejándolos intrigados y no sin antes desearles agonizantes días y plañideras noches. Hasta la próxima.